real, es lo que dices, ya desde que terminan las clases, ya estamos pensando, el uruguayo es así, ustedes si se fijan van a los comercios a fines de enero y ya se están las túnicas, ya están los cuadernos, es una realidad. ¿Verdad que siempre hablamos de que la escuela es laica, gratuita y obligatoria y recalcamos en la gratuidad? Bueno, tiene un aspecto de gratuidad muy importante, que el Estado se encarga de la matrícula, del pago de los docentes, de lo edilicio, pero la familia tiene que comprar los cuadernos muchas veces, más allá que se les otorguen, tiene que comprar la túnica, hay que comprar una cantidad de cosas que hace que exista todo un tema capitalista en merchandising en función de lo que es el inicio de clases al año escolar siguiente. Mucha gente quedó esperando el bono que se había prometido, que bueno, llegó para un sector de la población, pero no, como se había dicho, para todos. Sí, es cierto, yo tengo entendido que ese bono va a ser dado por partes. Creo que esta primera estrategia fue llevarlas a las escuelas denominadas quintil 1, 2 y 3, que son las que más lo requerirían, pero conociendo la realidad territorial... Digámosle a la gente lo que son los quintiles. Ahí está. El quintil es un poco complejo porque uno a veces lo asocia al índice de pobreza y demás, pero no es así. Son de las realidades escolares, escuelas que han tenido cambios de docentes, de direcciones, que han tenido índices de repeticiones altos, que sí tienen muchas veces algunas clases o algunos alumnos con alta vulnerabilidad social, económica y demás. Y bueno, pero muchas veces nosotros tenemos en escuelas que nosotros le llamamos de centro u otro tipo de escuelas, que a veces son de quintil 4 o 5, niños que necesitan esa apoyatura. Bueno, creo que ahí tendríamos que estar en conjunto nosotros con el gobierno, conversando de alguna forma para que eso ocurra y que le llegue a todo el que necesita en realidad. Creo que es porque la gente pensó que era para todo el mundo. Se promocionó así. Se promocionó en un principio que iba a ser para todos los que necesitaran. Y bueno, la educación es un hecho político por excelencia, ¿verdad? Entonces hay determinadas decisiones que se van tomando de acuerdo a lo que nosotros tenemos. Nosotros estamos pensando que este gobierno dio con el presupuesto anterior dio este bono. Nosotros queremos que este gobierno, con este presupuesto que está pensando, sea para todos. También sabemos, lo sabemos, y nosotros lo vivimos acá, que no todos lo necesitan al bono escolar, que hay personas que lo necesitan y hay personas que lo necesitan que no les llegó, lamentablemente. Ahí es donde nosotros creo que tenemos que corregir. Gente que necesita el bono escolar y que en realidad no le llegó. Pero hay mucha gente que sí lo necesitaba, le llegó. Y otro aspecto que creo que tú vas a coincidir conmigo en este caso, es que nosotros tenemos que ser garantes que el bono escolar llegue para los niños y que sea para los niños. Que no sea para ir a comprar otra cosa que no sea para los niños. Ahí tenemos un problema familiar, tenemos inclusive madres que son las jefas de hogar, en fin, hay un montón de circunstancias. Exacto, un montón de circunstancias que nos llevan a que muchas veces ese bono escolar llegue para un celular, llegue para un vicio, llegue para otra cosa. Bueno, ahí es donde nosotros tenemos que hacer hincapié y decir, no puede ser. Pero tú lo decías muy bien, comenzar la escuela no es ir y abrir una puerta, no, lleva una cantidad de cosas, lleva que haya elecciones de cargo, que en enero y febrero haya concursos, que tengan que estar los compañeros funcionarios viendo cuál es el ordenamiento. Y bueno, y si tú me permites, porque estamos en este entorno, un gran saludo a las compañeras maestras en este día tan especial como es el Día de la Mujer, y hoy la Junta lo va a estar recordando, que la gran mayoría es maestra. Digamos que en Rocha hay un 90% de docentes que son mujeres. Bueno, a todas ellas un gran saludo, porque el año es fructífero de una maestra. Si el año es fructífero de una maestra, va a ser fructífero de los alumnos seguramente. Ahí hay un hilo conductor, por lo menos antes, ¿no? Es decir, la educación comenzaba en la familia con la madre, seguía con la maestra. ¿Cuánto hay de eso hoy? Bueno, yo creo que eso sería la base, ¿verdad? Creo que estamos más o menos de acuerdo. Nosotros estamos en una edad que nosotros tuvimos esa educación. Hay alguien que decía por ahí, se educa en la casa, se enseña en la escuela. Bueno, yo creo que tienen que educarse y enseñarse en los dos lados. Los valores han cambiado, también las familias y el contexto familiar ha cambiado. Y la escuela hoy, que no la queremos asistencialista, ¿verdad? La escuela hoy se está dedicando a una cantidad de funciones que no las tenía antes, ¿verdad? A educar en la sociedad, a convivir, siempre las tuvo, ¿verdad? Pero hoy hay que hacer hincapié por esto mismo que tú dices,
Yo creo que hay que retomar y hay que buscar alguna escuela para la familia o ayudar a la familia para que la familia también eduque en su casa y que sea un complemento, escuela y familia. Antes uno llevaba notas bajas y se quedaba en penitencia, se quedaba sin salida, no iba al cine. Hoy van los padres a protestarle a los maestros. Yo creo que hay como un mito con respecto a eso. Los padres se preocupan por la educación de sus hijos. Capaz que con las redes sociales y con lo que vemos más en la tele, nos estamos dando cuenta que hay cierta población que no lo hace. Está claro, ¿verdad? Hay cierta población que le da al gurí un celular y que se maneje, pero hay una cantidad de familias que se preocupan, que van a la escuela, por qué tiene esta calificación, por qué tiene esta otra, pero es real, que antes era como más generalizado, ¿verdad? Un poco cuando uno lleva el antes y el hoy, es difícil de comparar, digo, el antes, esa figura del docente o de la docente, que era una figura a la cual se le respetaba muchísimo. Nadie se le ocurría ir desde una familia a protestarle una calificación o un accionar a un docente. Hoy sí, han cambiado los tiempos. No quiero decir que sea ni bueno ni malo, porque también antes estaba el maestro que castigaba porque no hiciste esto, o castigaba al alumno porque no hizo tal cosa. Y hoy se intenta trabajar desde los derechos de todos. Yo creo que sobre todo me parece que hay que trabajar desde la convivencia, tema muy complejo en la actualidad sociedad. Antes no nos dejaban utilizar la calculadora, ¿no? Cuando apareció. Hoy todo el mundo tiene celular y apareció la inteligencia artificial y no se sabe para dónde vamos. Bueno, hay que acompasar los ritmos, ¿verdad? Y los tiempos. Mira, yo te cuento una anécdota. Uno muchas veces le dice, la calculadora no la uses, pero vamos a un supermercado o a cualquier otro lugar y muchas veces el que te atiende o la que te atiende 30 más 20 y agarra la calculadora como para sentirse más seguro. Bueno, creo que los tiempos han cambiado y nosotros en función de esos tiempos tenemos que tomar tanto el celular como la computadora como la calculadora como aliado, no como enemigo. Ahora, en muchos casos está siendo un enemigo, lamentablemente. Gurises que están mucho tiempo frente a una tele, mucho tiempo frente a una computadora. Si por lo menos tuviera a la familia o al docente al costado diciendo esto sí o esto no, capaz que hasta educativo era. Pero nos estamos encontrando con gurises que te agarran un juego. Ese fue un poco el fin del plan Ceibal. Bueno, el fin del plan Ceibal cuando vino para quedarse tuvo otro fin. Es decir, tú cuando vas a cobrar algo, hoy generalmente lo cobras a través de una tarjeta. El dinero en efectivo por uso. Tú vas a un banco o te van a pagar en tu trabajo y tú de pronto dices, mira, yo le voy a pagar a fulanito y le voy a hacer una transferencia. Bueno, cuando se pensó en el gobierno digital, en un momento, antes del 2005, mucho antes, que no depende de un solo gobierno, porque los siguientes gobiernos siguieron con él, se pensó que había que enseñarle a niños, a adultos y a otras personas a que ellos iban a trabajar en un mundo digital. La gran mayoría de las personas hoy tal vez no andan con efectivo. Llegan, van con una tarjetita, pasan por un post y compran algo. O van a leer un diario, ¿verdad? Que cambió también en la prensa. Antes era el diario formato papel y lo leía. Hoy van a leer un diario, van a ver una noticia. Entonces nosotros como maestros, ¿qué tenemos que hacer? Tratar de enseñarle a esos niños cuál es el diario que tú tienes que leer, cuál es la noticia que realmente tendrías que ver. Es muy difícil, pero ¿sabes qué pasa? Hay un hecho que se llama opción clic. La opción clic significa que tendríamos que saber enseñarle dónde hacer clic. Y hoy es un problema, porque el niño hace clic, o el adulto, o nosotros hacemos clic en distintos lugares que a veces no nos sirve para nada. Y ahí está la complejidad de la enseñanza con la inteligencia artificial y con otros elementos. A ver, imagínate tú, cuando tú ibas a hacer un análisis y tenían que hacerte una operación hace 20 años atrás, muchas veces no se sabía y se diagnosticaba de una forma. Hoy te están haciendo operaciones de corazón, colocándote por dentro, ¿verdad?, una cánula y metiéndola por algún lugar que ustedes, los médicos, podrían decirlo, es así. Y eso era impensable, pero al día de hoy la tecnología está. Muchos de nosotros y mucha gente buscan inteligencia artificial la respuesta a muchas cosas que nosotros no las llamamos. Nosotros creo que tenemos que enseñarle como docentes a los chicos que eso está, pero que hay que usarlo de una manera que tendría que ser la ideal, que no existe. Una pregunta media conflictiva.
En Rocha Bueno, las que me hiciste no eran tampoco. Poco trabajo, ¿verdad? Sí. Entonces hay 2 o 3 rubros donde la juventud se vuelca. Uno de ellos puede ser la educación. Ahora, es realmente un sentimiento, porque digo, el maestro, como nosotros los periodistas, Sí. tenemos que sentir lo que hacemos, ¿no? Es decir, hasta dónde eso se ha dado con este cambio y con los problemas que hay de trabajo. Y si yo te digo que ese relato es complejo y que la gran mayoría de los maestros de hoy no son por vocación, o los profesores, pero que después que entras, te lo digo hasta por experiencia, en mi familia, mis hermanos, mi hermana, mi madre, mi tío, todos eran docentes, maestros, profesores, lo que sea. Yo lo viví, nunca quería ser docente en aquel entonces, pero no quería ser docente. Me fui a estudiar abogacía 3 años en Montevideo, quería llevarme el mundo por delante, y cuando me vine en la huelga, 89, por ahí, para acá, dice mi madre, ¿vas a hacer magisterio? No, te pasas todo el día trabajando, que con los gurises, que en esto y lo otro. Y no era mi idea. Ahora, cuando entré al magisterio y empecé a trabajar con los gurises, me cambió la vida. Me cambió la vida. Hoy, andar por la calle que, profe, maestro, eso te cambia la vida. Y capaz que tú, como periodista, siempre quisiste ser periodista o no, y a lo mejor te tocó ser periodista. Lo importante de esto es encontrarle el gusto en lo que sea a lo que tú quieres hacer. Y yo que te veo hace años en Punto de Mira, o que te veo esto en otros programas, cómo defiendes determinados ideales, cómo la luchas, cómo te pones contra mucha gente muchas veces por tu ideal de periodista, y nos falta lo mismo a los maestros. Para mí es prioritario la educación. Para mí es prioritario la educación. Para mí la educación tiene que ser prioritaria para todos, pero no decir educar y después no. Y después puedo estar pateando contra distintos palos, a mí no me importa ese aspecto. Lo que creo que nosotros no podemos jugar con la población ni con los niños. Hoy tiene que haber escuelas con 25 niños por clase, tiene que haber escuelas con un techo que no se esté cayendo, hoy tiene que haber escuelas, hoy, ayer y siempre, escuelas que el niño llegue, entre, la vea pintada, vea que es algo lindo y que es una escuela, no un edificio que se está cayendo, por ejemplo. Entonces, eso es lo que nosotros queremos como educación y lo que tú debes de querer también, no como periodista, como persona, para los chicos de la hora y del futuro. Y creo que es un ideal a los cuales todos tenemos que llegar. Yo asistí hace muchos años a escuelas rurales y veía lo que era el trabajo de las maestras, donde tenían 15 niños en distintos grados. Todavía sigue habiendo algunas escuelas así. Lamentablemente estamos con una población menor a la que tú vivías. Mi madre era maestra rural. Yo fui a la escuela de Oratorio, a la escuela 27 de la Colonilla San Luis como alumno, a la 22 de Alférez, a la 16 de Punta Don Carlos. Lo viví como alumno y después lo viví como maestro. Y es hermoso. La escuela rural tiene un significado importantísimo. Pero hoy no es la escuela que te venían 20 gurises a caballo. Es una escuela que ya vienen en micro, que vienen en moto, que las propias personas recorren a veces adentro en camioneta, en moto y demás, y que ha sido cambiada un poquito esa ruralidad también por los grandes avances de la tecnología. Hoy lo que te hace una máquina, te lo hacían 20 o 30 peones. Y lo lindo de todo esto, que me parece oportuno, es tratar de entender cómo la educación se tiene que ocupar de todo esto y adaptarse. Y no es fácil. Los ritmos de la sociedad están siendo mucho más rápidos que muchos cambios educativos. Bueno, vamos a tener otras oportunidades. Hablamos de educación con política y política en educación. ¿Y sabes por qué? Porque cuando tú vas a hablar sobre el concepto de la educación es un hecho político por excelencia. Ya desde el momento que tú piensas en educación, no depende, porque uno a veces dice del maestro, no, la educación depende de políticas educativas. Lamentablemente, y te lo digo, lamentablemente hoy, ayer y hace un tiempo, son políticas educativas, pero políticas de gobiernos y no de Estado. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que hacer un clic. En general, los políticos, los educadores, todos, es decir, que las políticas tienen que ser de Estado. Tenemos que pensar primero en los niños, pensar en una cantidad de cosas y no pensar en que voy a cambiar un programa, voy a cambiar una escuela, voy a cambiar de tiempo completo a esto y lo otro porque me voy a sacar la foto y a cortar la cinta. Atrás de todo esto hay muchos niños, hay muchas familias que depende un futuro. No es trick y ya. Yo creo que ahí todos tenemos que estar en la misma.